Mesa 2. Perspectivas y experiencias en la enseñanza del folclore en el siglo XXI. Presenta doctora Ana María Dupey. Dupey es licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina, especialista en folclore en la Folklore Fellow Summer School de Finlandia. Además, es máster en Cultura, INAP, profesora asociada del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, asesora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Fue directora de la sección Folclore del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y es miembro titular de la Academia Nacional de Folclore. Es autora de artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, editora y compiladora de libros en la disciplina folclore. Ha dirigido proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Secretaría de Cultura de la Nación. Expositores: licenciada Claudia Elizabeth Garbi. Garbi es profesora superior de música y profesora superior de danzas folclóricas argentinas por la Escuela Superior de Música Artística de Santiago del Estero. Licenciada en Gestión Educativa por la Universidad de Santiago del Estero y especialista superior en estudios del folclore y especialista en literatura para niños y su didáctica, ambos títulos otorgados por la Universidad de Santiago del Estero. Claudia Elizabeth ha dictado numerosos cursos para la formación docente de distintos niveles educativos. Ha participado como expositora en jornadas y congresos relacionados con la gestión educativa y coordinado numerosos programas referidos al folclore artístico en sus diversas expresiones. Coordina la especialización superior en estudios del folclore de la Escuela de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y, desde 2015, coordina la Diplomatura Superior de Expresiones Folclóricas y sus aplicaciones en la misma casa de estudios. Se desempeña y se ha desempeñado en distintos cargos docentes. En la actualidad es coordinadora provincial de la modalidad artística del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de su provincia, directora del Centro de Educación por el Arte de la Municipalidad de la Ciudad Capital, coordinadora de los talleres artísticos en contexto de encierro y vicepresidente de la Asociación Civil de Licenciados en Educación de Santiago del Estero. Licenciada Karina Eda Rodríguez. Rodríguez es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de danzas nativas y folclore argentino, formada con la maestra Silvia Cervini. Actualmente se desempeña como coordinadora del profesorado de danzas de la Escuela Integral de Teatro Roberto Art en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Karina Eda ha desarrollado desde el año 2011 y hasta el 2015 el postítulo de Actualización Académica en Danzas Folclóricas desde el área de extensión del Instituto Provincial de Educación Física, con la concurrencia de numerosos docentes y aficionados a la danza y la cultura popular. Esta experiencia formativa posteriormente se desarrolló mediante cursos para maestros y profesores en el interior de la provincia de Córdoba. Karina Eda Rodríguez coordinó durante 2009 y 2010 el área de danzas populares en el programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, ha dirigido proyectos de investigación vinculados al danzar como la didáctica de la danza popular, los sentidos que porta el aprendizaje y la enseñanza de las danzas folclóricas en la formación docente y en sus prácticas de enseñanza en escuelas de capital y el interior cordobés y la incorporación de la danza al sistema educativo cordobés. Estas investigaciones se realizaron con financiamiento del Instituto Nacional de Formación Docente. La licenciada Rodríguez ha diseñado el espacio curricular folclore para las escuelas primarias de adultos. Ha cofundado y dirigido diversos talleres de danzas folclóricas, como el Taller del Sol en la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Taller de la Cripta, entre otras experiencias.
Fue convocada por la Dirección General de Educación Superior para coordinar la elaboración del diseño curricular del profesorado de danza para la provincia de Córdoba y en el presente año ha coordinado la transformación de los profesorados de arte de la Universidad Provincial de Córdoba en carreras universitarias. Profesor Roberto Lindon Colombo. Lindon Colombo es profesor superior nacional de danzas folclóricas, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de licenciatura en Antropología Sociocultural. Realizó el posgrado en Antropología Social y Política en Flaxo. Efectuó el posgrado de Análisis de la Producción Coreográfica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Lindon Colombo ha sido docente en todos los niveles educativos, profesor universitario y de nivel terciario, secundario, primario e inicial. Ha ejercido la docencia en los profesorados superiores de Gestión Pública, Escuela Provincial de Danzas Tradicionales Argentinas José Hernández, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica en Arte Folclórico en La Plata, en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, en el Conservatorio de Música de Chascomús, en el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi La Plata, en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de Bransen y en la Escuela Municipal de Folclore de Magdalena. Roberto fue director de la Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentinas José Hernández en la provincia de Buenos Aires, director de la Escuela Municipal de Folclore en Magdalena, provincia de Buenos Aires, jefe del Departamento de Música en el Colegio Nacional Rafael Hernández, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, jefe del Departamento de Folclore y Antropología en el Bachillerato de Bellas Artes Francisco A. Santo de la Universidad Nacional de La Plata, asesor docente de la Jefatura de Inspección Regional, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y asesor docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Lindon Colombo actualmente es presidente de la Academia de Folclore de la Provincia de Buenos Aires y se desempeña como investigador titular del Centro de Investigaciones Folclóricas Augusto Raúl Cortázar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Asimismo, es académico de la Academia Nacional de Folclore de la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas al panel Perspectivas y Experiencias de la Enseñanza de Folclore en el siglo XXI. Hoy nos reunimos para tratar la incorporación de contenidos de folclore en el diseño curricular en el nivel inicial, primario y secundario, de conformidad a lo que establece la Ley de Enseñanza de Folclore en la Escuela, sancionada el año pasado. Y tenemos la excelente oportunidad de compartir con tres prestigiosos docentes, investigadores y formadores de formadores en el campo del folclore y sobre todo en el campo artístico, donde mayormente las experiencias de educación se han desarrollado. La propuesta de la temática entonces es que ellos desarrollen a partir de sus trayectorias y sus experiencias. Estos tres especialistas han sido convocados fundamentalmente porque tienen reúnen tres condiciones muy significativas para abordar este problema. En el caso de la licenciada Claudia Garbi, de la provincia de Santiago del Estero, no solo comparte con los otros participantes el hecho de ser profesor de danzas folclóricas, sino que además tiene una larga experiencia en términos de la formación de recursos humanos, ya que ella coordina la Diplomatura Superior de Expresiones Folclóricas y su aplicación en la Universidad de Santiago del Estero. Pero además, no solamente tiene condiciones excepcionales porque es licenciada en Ciencias de la Educación, sino también porque ha trabajado en el desarrollo de contenidos curriculares en la planificación y en la programación de diseños escolares. Por eso es muy importante la contribución que puede hacer en términos de su trayectoria, porque tiene una trayectoria en la docencia que va desde el nivel inicial hasta el universitario y una formación específica que convergen estas dos orientaciones.
Entonces, le vamos a dar la palabra a Gaby y luego vamos a presentar a Karina Rodríguez de la provincia de Córdoba y a Roberto Don Colombo de la provincia de Buenos Aires. La pregunta para los tres, para que vayamos conversando, es justamente en función de estas trayectorias que ustedes tienen particularmente y de la experiencia que han tenido, y sobre todo en que en la actualidad ustedes están en actividades vinculadas al trabajo con los contenidos de folclore en el ámbito de la educación, es para ustedes qué reflexiones, qué perspectivas, qué criterios deberían considerarse cuando se pongan a desarrollar y definir qué contenidos de folclore deben ubicarse dentro de la caja de diseños curriculares con sus diversos niveles y distintas áreas, en cuáles serían los desafíos que esta actividad involucra y desde qué perspectiva ustedes consideran que esto se debe llevar a cabo o se podría llevar a cabo. Así que, iniciando la conversación con Claudia, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por la presentación. Yo siempre digo que hay que partir de lo que se está viviendo en el hoy, ¿no? Muchos han sido los estudiosos del folclore que nos han dejado la herencia magnífica y que ahora se ve con broche de oro con la consecución de esta ley nacional del derecho a hacer y aprender los contenidos del folclore para nuestros alumnos de los diferentes niveles de enseñanza obligatoria. Entonces es bastante ardua la tarea, porque no es de la noche a la mañana, sabemos de esto. Son situaciones en que vamos a tener que definir desde cada una de las provincias. Creo en la posibilidad y a partir de hoy estoy muy ansiosa, muy predispuesta, a la gente que me acompaña también y a quien comento estas situaciones vividas a través de la Academia Nacional del Folclore, ¿no? Que realmente un gran agradecimiento de parte de todos de quienes represento, al menos de mi provincia, Santiago del Estero. Nosotros también tenemos una carga emocional porque somos también muy representativos en lo que se hace o se dice del folclore. Tenemos un alto protagónico en el cual no queremos quedar mal y siempre como santiagueños, como nos dicen, a entrar a cantar y a bailar. Pero el folclore no es solo la danza y el baile. Creo que ahí es el punto de partida porque hemos llegado y hemos visto a través de la experiencia de andar por las escuelas, trabajo en el Ministerio de Educación, que se tergiversa esta situación o se interpreta que solamente es el lenguaje musical y el lenguaje dancístico. Esta es una de las prioridades, creo, en de alguna manera llegar y identificar y conceptualizar al folclore como el todo que es todas las disciplinas, es todo el saber, es todo el conocimiento. Esto fundamentalmente, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vamos a hacer? Desde ya, desde donde estamos, con la familia, con el conocido. Creo como docente natural que soy, que hay que estar todo el momento enseñando y haciendo docencia, ¿no? Luego, ahora por los niveles que tienen que ver formales de la consecución, y esta es una preocupación y que muchos lo están haciendo, es quiénes van a estar a cargo de la enseñanza de los contenidos del folclore. Y bueno, eso se va a tener que ver porque trasunta todo un sistema organizativo que hay que presentar al Ministerio de Educación de la Nación. Hay que hacer una selección de contenidos que tienen que ver con la complejidad y la situación de cada nivel de enseñanza obligatorio, porque la ley lo establece. No vamos a analizar la ley 27.535 porque, bueno, se me va a ir los momentos. Entonces, mirando esa parte de la ley y que habla del sistema educativo obligatorio, nosotros tenemos la ardua tarea también de seleccionar esos contenidos acorde con la complejidad necesaria en cada nivel. Y esto va a tener que ver con la formación de los docentes también. Hay que formar docentes. Nosotros tímidamente en Santiago del Estero y a través del Ministerio de Educación, la Coordinación Provincial de Educación Artística, que es el lugar por donde hemos podido ir trabajando sobre los contenidos del folclore, mucho ha sido nuestro trayecto y hemos logrado
la aprobación del Ministerio de Educación de la provincia de programas educativos que contienen contenidos, valga la redundancia, del folclore. Siempre nosotros pensamos también que hay que ir de la situación de nuestro lugar, de nuestro contexto, para llegar a conocer otros ámbitos, otras regiones, otros conocimientos de otras partes y de otras provincias. Entonces hemos trabajado en las escuelas del Santiago del Estero, mayormente tenemos un alto porcentaje de escuelas rurales, a donde por ahí uno piensa que está dado el folclore. Sí, pero no está valorado. Entonces tenemos que dialogar con la gente y empoderarlos y darles a conocer la situación del gran valor que tiene en su contexto. Diría alguien, hacerles revalorizar el lugar, el situado, ¿no? Y muchos han sido nuestros autores santiagueños, y lo son. Tenemos muchos autores, tenemos grandes estudiosos del folclore. Me ha tocado trabajar con el doctor Alberto Tasso, que es sociólogo y doctor en esta ciencia, y de esta manera también llegar a la comprensión de que deberíamos ir formando a algunos docentes en el tema. Así que de esa manera nosotros hemos desarrollado desde el 2014 2 postítulos que hablan de las expresiones folclóricas argentinas. Las denominaciones de los mismos han tenido que ver con estudios superiores del folclore y luego las expresiones folclóricas y sus aplicaciones. Y hoy estamos terminando de mirar, y ya adaptados a la Ley Nacional del Folclore, reestructurar estos postítulos en expresiones de diplomatura superior en expresiones folclóricas argentinas. Todo este bagaje de contenidos que nosotros hemos acomodado en diferentes seminarios, de lo cual va a contar la carrera, tiene que ver en la convocatoria a docentes de todos los niveles, también a otros profesionales de otras disciplinas, porque como les decía al comienzo, creemos que todos deben interpretar qué es el folclore. De esa manera poder reconocer y valorar que un médico debe saber sobre la medicina rural, debe saber lo bueno que es las plantas medicinales que tenemos, debe conocer ese ambiente. Así como el contador público debe saber qué tipo de economías se han desarrollado durante lo que ha sido la formación de nuestra nacionalidad. Si nosotros no entramos, y así como todas las disciplinas, más allá de que el folclore pueda ser a futuro, que es lo que pensamos, una disciplina propia, entender las demás disciplinas que el folclore no viene a restar, viene a sumar, y que es necesario, quizás lo interpreto como docente, partir desde mi lugar, amar lo que quiero para poder conocer y poderme desarrollar en otros ámbitos. Este es mi humilde pensamiento como docente, y que lógicamente soy profe de música. Mucho hay del folclore musical, en donde en sus letras describe, es muy descriptivo el folclore musical, al menos de Santiago del Estero, el paisaje, la fisonomía, los modos de vivir, los modos de movilizarse. Nuestro folclore en sus letras es muy descriptivo, el folclore musical. Luego en las danzas hay una expresividad propia que hace que ese sentir pueda expresarse como lo expresan nuestros autores plásticos, como nos expresan los autores musicales, como expresan las artesanías. O sea, todo está ahí. Hay un saber que debemos conocer para poder amar, porque no se puede resolver si uno no conoce el contexto. Y hay ahí un potencial de pasión puesta en cada una de las expresiones folclóricas que es necesario transmitir, que es necesario que los docentes conozcan, que es necesario que los docentes afiancen, que es necesario que los docentes puedan apropiarse y revalorar esos contenidos. Esta es mi humilde apreciación. Más allá de esto, volvemos a lo formal, y hay un camino que quizás no sea muy corto, pero vuelvo a repetir, estoy plenamente confiada que lo importante es partir desde donde estamos ahora, por ejemplo.
aquí los 4 reunidos en búsqueda de cómo vamos a hacer esa selección de contenidos para la mejor implementación de nuestra ley. Nosotros en Santiago del Estero hemos tenido un ejemplo de una ley provincial de contenidos del folclore a enseñar en los niveles obligatorios, allá por el año 1998. ¿Y saben qué? No se ha podido aplicar por los desentendimientos de los profesionales, de los profesores. ¿Y saben qué? La discusión en ese momento era si tenían título o no tenían título. Bien, hay idóneos muy capaces y muy sabedores. Y antes de las escuelas eran los idóneos quienes nos aplicaban los conocimientos. O sea, hay que rescatar todo eso. No lo digo yo nomás, lo dicen todos nuestros estudiosos. Lo dice el camino que hemos recorrido como profesionales en lo que es el folclore. Luego, para poder aplicar esto es necesario la unión. Cuando decimos de un colectivo, que realmente el colectivo se vea expresado desde quienes representamos lo que es el folclore, que se vea representado en el hacer nuestro. Yo agradezco enormemente la convocatoria de la doctora Ana María Dupuy, a quien la conocía lógicamente. ¿Quién no ha leído a Ana María? No sé. Entonces, para mí era, y lo sigue siendo, algo muy impactante dentro de mi carrera. Al igual que dialogar con Tonito Rodríguez Villar, o sea, esos son algo que da y demuestra la sencillez de estos conocedores del tema, mucho. Y eso es lo que necesitamos también, no solo en el folclore, sino en toda la docencia. Interpretar que hay mucho por aprender y que hay mucho por dar desde cada uno de nuestros lugares. Unirnos, porque si no nos unimos, puede demorar más la aplicación. Y yo creo que por los tiempos que estamos viviendo en este país, por la situación que nos toca atravesar a todos, es imperiosa la necesidad de la aplicación de la ley del folclore, es imperiosa la necesidad de determinar y definir esos contenidos por edades, por niveles, dentro de la currícula de cada una de las provincias, partiendo desde el patrimonio folclórico de cada provincia hacia las demás provincias y demás regiones. Es mi parecer, es mi humilde parecer, y bueno, después iremos definiendo otras situaciones, pero es importante la unión de todos para la consecución de la aplicación de esta ley. Muchísimas gracias por tus comentarios, tus observaciones, tus criteriosas observaciones. Estás aportando interesantes lineamientos para pensar cómo posicionarnos en términos de la construcción de estos contenidos y además las complejidades que está involucrando. Me gustaría que Karina también nos diga cuál es su proyección o su visión. Karina también, como Claudia, profesora de danzas tradicionales o folclóricas, según las títulos, licenciada y profesora en educación por la Universidad de Córdoba. También ha trabajado, como Gaby, con el tema de los títulos, los postítulos, y ha logrado trabajar también en todo lo que es el desarrollo de contenidos referidos a la transformación de ese postítulo, y estaba como una carrera dentro del Departamento de Arte de la Universidad Provincial de Córdoba. Ella ha trabajado en los contenidos para transformar la carrera existente en una licenciatura, ¿no? Creo que es así, licenciatura en nivel dentro de la Universidad Nacional, Provincial. Es decir, fíjense cómo hay itinerarios que van a ir congeniando los tres, que tienen que ver con una formación universitaria muy densa, muy concentrada en tema de la educación, y ya veremos en el caso de Roberto también, tiene una especialización interesante para abordar esta problemática. Han tenido experiencias en el desarrollo de contenidos curriculares, y además son docentes activos que han trabajado en casi todos los niveles de educación formal y de la educación informal. Entonces, por eso vamos a Córdoba, y que Karina reflexione sobre estas importantes
lineamientos que ella pueda aportar por su trayectoria, por su formación particular. Gracias, Ana, gracias por la invitación a este 6º Congreso Nacional de Folclore. Y está bueno lo que contás en relación a la experiencia realizada en Córdoba. Lo hicimos concretamente, se llamó así, postítulo de actualización académica en danzas folclóricas, y luego fue mutando, digamos, de nombres, como armando perspectivas más regionales. Esa experiencia duró un tiempo, entre el año 2011 y 2015, y en este momento estaríamos como aún en instancias de transformarla. Nuestra idea más genuina es que llegue a ser un posgrado, que es lo que nos sugieren desde la Secretaría Académica de la Universidad. No hemos todavía podido consolidar eso, pero bueno, en la universidad donde yo trabajo, que es la provincial, existen 4 carreras de profesorados de arte en cada uno de los lenguajes: teatro, artes visuales, danza y música. Y es en el profesorado de danza, que es el que yo coordino, y el de música, donde algunos contenidos más vinculados al folclore están presentes. Esta experiencia desarrollada, bueno, a mí me lleva a proponer en esto que vos preguntas, Anita, que es desde qué ejes pensar estos grandes lineamientos en los que estaremos trabajando para consolidar la presencia de contenidos curriculares folclóricos para todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Yo voy a enunciar 3 ejes que me parece que para nosotros han operado como de algo transversal. Estuvo siempre en todas las propuestas y lo sigue estando en la que actualmente dictamos, en todas las propuestas de capacitación a maestros. Nosotros hemos trabajado con capacitación a maestros y profesores de las diferentes áreas artísticas y sociales que se desempeñan en el sistema educativo cordobés. Uno de los ejes tiene que ver con considerar las 3 presencias culturales que conforman el complejo mestizaje latinoamericano. Dedicamos siempre unidades que tengan que ver con las prácticas folclóricas de pueblos originarios, de comunidades afrodescendientes y de todo lo que llamamos la perspectiva más criolla, o todos aquellos elementos culturales que tienen su origen y procedencia más en lo europeo que llega a América, en un primer momento, digamos, con la conquista, y después, posteriormente, con todas las corrientes migratorias. Estas 3 presencias culturales, siempre tamizadas por un concepto de folclore vigente, ¿no? Lo pensamos desde su momento de conformación y las transformaciones que estas prácticas folclóricas han tenido a lo largo del tiempo para tener plena vigencia hoy. Lo digo concretamente con un ejemplo. Si yo pienso en las prácticas de pueblos originarios, a nivel curricular, ¿en qué tengo que pensar? Bueno, si voy a abordar la danza, voy a pensar en un huayno, voy a proponer un tinco. Si voy a pensar desde el punto de vista de las celebraciones, y acá coincido con lo que decía Claudia, hay que pensar fuertemente en un currículum regionalizado. Empezar por aquellas prácticas folclóricas que le pertenecen a las comunidades de nuestra provincia, de nuestra jurisdicción, poderlas poner en el diseño curricular de la provincia con nombre y apellido, ¿no? Me parece que estas 3 presencias culturales, lo originario, lo negro y lo europeo, no lo podemos desconocer hoy a la luz de todo lo que se ha andado en el sistema educativo desde la sanción de la Ley Nacional del año 2006, ¿sí? Con la visibilización de las comunidades que históricamente han sido negadas en nuestro componente cultural, pero también negadas, digamos, como sujetos sociales hoy, con presencia en los lugares donde vivimos. Nuestros estudiantes proceden de pueblos originarios, nuestros estudiantes son de comunidades afrodescendientes, y nuestros docentes también, y nosotros somos
estamos constituidos por un mestizaje muy complejo. Eso no puede obviarse a nivel curricular, cualquiera sea el área de conocimiento que consideremos. Otro de los ejes creo que es el de las diferencias regionales. Es decir, cómo poder pensar o enunciar cómo una misma práctica folclórica se transforma o los sujetos la transforman según la funcionalidad que esta práctica tiene en los diferentes contextos de este país tan vasto y tan maravilloso. Y como tercer eje, siempre hemos trabajado con un concepto de tradicionalidad dinámica, que un poco tiene que ver con lo que dije, pensar en estas prácticas folclóricas en su contexto de conformación y ver su transformación a lo largo del tiempo para poderlas mirar también en las formas que han adquirido hoy o que están adquiriendo en nuestro presente, en nuestro contexto. Justo vale la anécdota, el sábado estaba dando una clase respecto de las danzas criollas en nuestro contexto y estábamos a través de la pantallita de Zoom o de Meet, como todos estamos, de manera que el enseñar y transmitir estas prácticas, por lo menos en este año 2020, han mutado fuertemente. Aquellas danzas que, lo voy a decir en el territorio de la danza, que es donde más me desenvuelvo, pero lo podemos pensar en un montón de áreas. Aquellas danzas que siempre las enseñábamos como de pareja, que en un momento también a los fines didácticos las hemos colectivizado, hoy las estamos enseñando en la soledad de esta pantallita y hacemos giro y coronación al cuadradito de la computadora o del celular. Y una de las colegas preguntaba, ¿qué van a decir los antropólogos o los etnógrafos o los folclorólogos dentro de un tiempo cuando digan, mira cómo se bailaban las danzas en el año 2020, ¿no? Porque, bueno, ha mutado nuestro modo de interpretar. Esto quiere decir que el bagaje cultural que portamos es dinámico. Yo creo que para pensar en contenidos curriculares a nivel del sistema educativo debemos pensarnos como sujetos portadores y protagonizadores de la cultura, ¿sí? Entonces, si nos pensamos como sujetos protagónicos, podemos reconocer a los músicos, a los narradores, a los poetas, a los danzarines del contexto en el que vivimos, en el que habitamos, de las familias, de nuestros estudiantes, de la gente con la que trabajamos en el sistema educativo. Y eso le da otro color a los contenidos que hay que definir a nivel curricular en las diferentes jurisdicciones. Porque debo decir, para mí es una reflexión importante a tomar en cuenta, que para poder sugerir y trabajar con el Consejo Federal de Educación, que es con quien hay que definir los diseños o los contenidos a nivel curricular, y con el Consejo de Actualización Curricular, no podríamos desconocer algunas premisas básicas de la pedagogía contemporánea. Por ejemplo, la perspectiva de género debe estar presente en las prácticas folclóricas que enunciemos a nivel curricular. La educación ambiental es una consigna necesaria hoy. Lo digo desde Córdoba, donde nuestro monte, que es nuestra identidad, el monte cordobés, marca, como lo puede ser el santiagueño, marca fuertes componentes de nuestro bagaje identitario, se ha quemado, ¿sí? Bueno, aquellas canciones, aquellas poesías que pronuncian el territorio se modifican también. Hoy hay muchos, nosotros como ciudad que está en el centro del país, recibimos gente de muchas provincias, aquí viven compañeros que provienen de muchos lados y traen su bagaje cultural folclórico y componen en esta ciudad, en este territorio. Eso, sigo entonces enunciando estas premisas de la pedagogía contemporánea que no pueden estar ausentes. La perspectiva de género, la educación ambiental, el impacto de las tecnologías
porque eso también va a dar cuenta de las transformaciones de las prácticas folclóricas. Y creo que la mirada intercultural es una premisa neurálgica del sistema educativo argentino. Y mucho se ha producido a nivel de material, ya sea a través del canal Encuentro o de los múltiples folletos y documentos que emite el sistema educativo nacional, que llega a las escuelas con mirada intercultural. Esto tiene que estar en el diseño de los contenidos que nombremos como folclóricos desde las diferentes jurisdicciones en el nivel inicial, primario, secundario y también, ¿por qué no?, en el de la formación docente. A mí me gusta, para cerrar, ahí veo que ya está el tiempo, hablar de las pedagogías, en particular lo digo, de las pedagogías de los ritmos de la tierra. Estas pedagogías tienen un carácter profundamente americano, parado en el suelo que habitamos. De manera que emprender esta enorme tarea de definir contenidos para todas las áreas de conocimiento es, para mí, devolvernos entre todos a aquello que nos pertenece, la cultura de este maravilloso y poco conocido suelo aún. Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Has reflexionado con una serie de lineamientos muy interesantes, muy situados en el contexto de nuestra sociedad contemporánea, y me parece que junto con lo que decía Claudia, esta idea de reapropiarnos de nuestro propio folclore, ¿no?, que pareciera, es una oportunidad de reapropiarnos, pero como hasta ahora están diciendo ustedes dos, hay que reapropiarse de una manera diferente a como fue reapropiado en el pasado en la escuela, que tiene que ver con estos lineamientos que han señalado ustedes, la importancia de lo local, la situación intercultural en las cuales vivimos hoy en día, el reconocimiento de las tradiciones propias de este folclore, y esto que ustedes han apuntado, que es el folclore vigente en la propia comunidad, y donde la gente, el que hace el folclore, ser revalorizada. Vamos siguiendo esta interesante discusión, sobre todo exposición de esta experiencia vivida, ¿no?, respecto del tema de cómo pensar los contenidos, ¿no?, desde una postura que tiene que ver con la práctica, con la existencia y con la contextualidad en la cual debemos operar esta tarea, ¿no? Por eso le vamos a escuchar a Roberto Lindón Colombo. Roberto, a quien conozco hace muchísimos años, pero los dos éramos muy jóvenes, muy niños cuando nos conocimos. Roberto ha transitado, profesor de danzas tradicionales, folclóricas, como nuestras compañeras de panel. Tiene la singularidad de que ha hecho la licenciatura en Antropología en La Plata, ha hecho en Flaxo el posgrado en Antropología Social y Política, ha hecho un posgrado en Traducción Coreográfica, ha pasado por todos los niveles educativos, y entonces también tiene esta mezcla de estar formado en el campo del arte, pero también en el campo de las ciencias, como es el caso de los tres participantes. Y además de eso, también ha trabajado en el desarrollo de contenido de folclore para lo que es la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, en muchos niveles, en muchas especializaciones. Dirigió el instituto, la escuela José Hernández tradicional de danzas de La Plata, ¿no? Además, ha pasado por todos los niveles de la docencia, llegando a la docencia universitaria, es decir, conoce los distintos niveles, y lo que tienen ustedes por haber trabajado con tantos niveles es que se dan cuenta y tienen en la cabeza el proceso que tiene que darse en términos de la progresión de los contenidos del folclore y de las competencias que tienen que ser progresivamente desarrolladas. Y eso se los da el haber conocido todos estos niveles que
están implicados, ¿no? Por eso le vamos a dejar la palabra a Roberto para escuchar sus interesantes reflexiones y sobre todo la puesta en valor de esa experiencia que él ha tenido a lo largo de tantos años. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Ana María Dupey, una de las próceres del folclore argentino, por la presentación, por la convocatoria, y un honor para mí compartir esta reunión, este encuentro con Karina, con Claudia. En resumen, oficialmente fueron 34 años de desempeño docente ininterrumpido y 16 como director de la primera institución oficial que otorgó títulos nacionales de profesores de danzas folclóricas argentinas en la República Argentina y en Sudamérica, que es la Escuela José Hernández de La Plata. Poquitos meses antes que la entonces Escuela Nacional de Danzas Folclóricas Argentinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que un gusto. Este es un tema, en el caso mío, como bien lo ha dicho Anita, que ha signado, marcado mi vida desde que comencé a dar clases. Yo comencé a dar clases en el año 1983 en el Conservatorio Provincial de Música de la ciudad de Chascomús, que se hizo conocida en ese año porque de allí era el presidente Raúl Alfonsín. Entonces todo el mundo aprendió que existía una ciudad que se llamaba Chascomús y bueno, donde había nacido el presidente. Yo trabajé 19 años allí, pero inmediatamente cuando tomé el cargo de profesor de folclore musical argentino dentro del Magisterio de Música y profesorado de música, se comenzó a reunir una comisión en La Plata para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para discutir la creación del cargo de profesor de danzas folclóricas en las escuelas. 1983, que finalmente se creó ese cargo. Desde 1983, la provincia de Buenos Aires es quizás una de las pocas provincias que cuenta con un cargo propio de docente de danzas folclóricas argentinas para que se desempeñen en nivel inicial, nivel primario y ocasionalmente, cuando se abre el espacio, secundario, terciario. ¿Por qué cito esto? Porque voy a tratar de desarrollar esta breve exposición en tres grandes aspectos que los considero fundamentales para abordar este tema. Están muy imbrincados con lo que dijo Claudia y con lo que dijo Karina. Un primer aspecto tiene que ver con la historia. La historia de lo que estamos hablando, de esta ley de enseñanza de folclore en las escuelas. Porque aunque parezca mentira, y un poco tomando lo que dijo Rodolfo Walsh, dice, las clases dominantes se encargan de que las clases dominadas no tengan historia, no tengan ni héroes ni mártires. Y cada lucha debe comenzar siempre de cero, debe comenzar de nuevo, desde nuevo todo, sin tener en cuenta lo que sucedió previamente. Y yo digo que a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Lo he charlado muchas veces con distintas personas que han trabajado con el tema de la ley de educación de folclore en las escuelas, y soy un convencido que hay que prestar atención a la historia. No es la primera vez que se habla de una ley de enseñanza de folclore en las escuelas a nivel nacional y mucho menos a nivel provincial. Ya puso ejemplos Claudia. De hecho, yo fui en esa ley, en ese intento del año 98, a mí me convocó la Dirección de Educación Superior de Santiago del Estero para que vaya a dar un curso de perfeccionamiento a los docentes de folclore. Estaba Lucrecia Mercedes García coordinando ese área, una música. Y bueno, desde hace mucho tiempo se trabaja sobre esto. Pero también, y por eso me interesa trabajar en la historia, hace mucho tiempo que se trabaja para erradicar el folclore de la educación.
repito por si no se entendió. Desde hace muchos años se ha trabajado en el sistema educativo de la República Argentina, en tratar de borrar, erradicar lo que tiene que ver con el folclore en el sistema educativo. ¿Por qué lo puedo decir así con tanta convicción? Porque yo fui uno de los protagonistas, pues siempre estuve en todas las reuniones que se hicieron en torno a eso. Ya en el año 83, 84, se debatía en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires si el folclore tenía que estar en el sistema educativo o no. ¿Para qué tenía que estar? El folclore es una disciplina social para algunos sectores del ámbito académico, por llamarlo de alguna manera, muy ligado a los sectores más conservadores, más, digamos, lo que se llamó siempre de derecha, más autoritarios, y sobre esa base, muy si se quiere, de sesgo gramsciano, sobre esa base se ha tratado de justificar el sacar el folclore del sistema educativo cuando ya estaba, o cuando se lo estaba tratando de incorporar. ¿Cómo se logró que quede? Bueno, con las más sencillas y remanidas afirmaciones que el folclore es lo nuestro, que el folclore sí o sí tiene que estar porque habla de nosotros mismos, que no se puede renegar de lo que uno es. Y entonces se armaron los contenidos curriculares mínimos para cada nivel de la enseñanza. Al estilo de lo que han trabajado autores como Ismael Moya con la didáctica del folclore, o el mismo Félix Coluccio con Folclore en la Escuela, y tantos otros textos de ese tenor. Muy buenos textos que han contribuido a que las docentes de folclore y la maestra de grado, no especialistas en folclore, hayan podido salir del apuro preparando un acto o algo que tenga que ver con el 10 de noviembre, Día de la Tradición Nacional. Pero, en definitiva, la pregunta que yo haría en este primer tópico es: ¿el folclore le habla a los alumnos de su propia cultura? El folclore, tal como hasta ahora se vio, localizado, regionalizado, como fue el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿le habla a los alumnos de su propia cultura? O sea, cuando al alumno le dicen que el traje de el hombre típico bonaerense es el chiripá, el calzoncillo cribado y la bota de potro, salvo en un museo o en una revista especializada para docentes en fecha cercana al Día Mundial del Folclore, ¿ellos cuándo van a ver a alguien vestido de esa manera? O salvo en una actuación, en una performance artística. Cuando le dicen la comida típica de los bonaerenses, por ejemplo, es la carbonada, y uno le dice a los alumnos de cualquier escuela, de cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, 135 distritos, levante la mano quién consumió carbonada al menos una vez este año, y ningún alumno levanta la mano, hay que preguntarse, le estamos diciendo que esta es la comida que nos identifica, nuestra comida típica, y nadie la consume, nadie la conoce. En definitiva, una de las últimas batallas importantes en este tema del tópico de la historia fue con la Ley Federal de Educación. En el año 94 y la Ley Federal de Educación se quiso cerrar la escuela de folclore de la provincia, se cerraron muchas carreras de folclore a lo largo y ancho del país, muchas, y se las cambió por expresión corporal, como una oposición que no tiene ningún sentido. No tienen. Yo fui docente fundador de la carrera de expresión corporal en la Escuela de Danza Clásica de La Plata. No tiene ningún sentido esa confrontación inventada. ¿Pero por qué? Porque la expresión corporal venía a romper con una hegemonía autoritaria, remanida y conservadora de la danza folclórica, que lo que hacía era mal formar a los alumnos. Esa gente se trasladó de provincia de Buenos Aires a Nación, y durante muchos años desde Nación también
intentó a nivel provincial, hay muchísimos ejemplos que por razones de tiempo no voy a desarrollar, intentó borrar todo lo que tuviese que ver con la formación de folclore en cada ámbito del territorio nacional. Entonces, bueno, para mí hay que tenerlo en cuenta eso y analizarlo. No puede ser que una historia tan importante y reciente no tenga esta atención. Un segundo tópico muy cortito es el tema de la conceptualización. Tenemos que ver cómo definimos folclore, porque si no lo definimos no existe. Y evidentemente hay que repensar las conceptualizaciones de folclore, pero de tal forma que se hagan operativas para el futuro docente de danzas folclóricas, y no que quede solo para los estudiantes universitarios de la cátedra que tiene, por ejemplo, Ana María en la UBA. No para ellos solo, que sea para todo el mundo el tema de la conceptualización. Evidentemente el folclore tiene una especie de coraza que no lee ninguna de las críticas que se le hacen, ¿no? Hay muchos autores que hace desde años, no sé, Mario Margulis, Néstor García Canclini, Adolfo Colombres, etcétera, 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 que le hacen críticas a cómo se ve el folclore en la Argentina, por nombrar Ticio Escobar, por nombrar solo algunos. Y parece que no, el mismo Antonio Gramsci, y no los tenemos en cuenta. Bueno, hay que dar cuenta de todo eso, que no es que pasó hace 2 días, hace 30 años. Y por último, el tercer tópico, y llevo ya 11 minutos y medio, son el tema de la implementación de la ley. Si la ley se propuso para que muchos graduados de academias de folclore, privadas o estatales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 7 instituciones que otorgan gratuitamente, uno la cursa libre y gratuitamente, otorgan títulos de profesores superiores nacionales de danzas folclóricas argentinas. 7, desde hace mucho tiempo. O sea que institutos formadores de profesores nacionales de danzas folclóricas en algunos lugares hay, por ejemplo, 7 en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si el objetivo es que otros docentes de folclore no recibidos en estas academias estatales, en estas instituciones educativas estatales, también puedan trabajar, el objetivo ese es más fácil de cumplir. Si queremos que el folclore tenga que ver con su impronta revolucionaria, que le haga a una sociedad a partir de reconocer su identidad cultural propia, la identidad cultural comunitaria, proponer un modelo de país distinto, basado en un sistema de valores, un país distinto, ese folclore revolucionario que hace que la gente sepa de dónde viene, qué son, qué cosas me impiden ser lo que quiero ser, qué tengo que hacer para llegar a ser lo que quiero ser, entonces ahí la ley va a ser algo muy lindo y muy necesario. Si es solo para que algunos egresados de algunos institutos privados tengan la posibilidad de trabajar, no es menor, porque es un plato de comida a una casa, pero digamos que los rangos de discusión son completamente distintos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Me parece que se han destacado una serie de problemáticas que son desafíos. Primero, tenemos que tener una revisión crítica de cómo hemos actuado los propios protagonistas o agentes que trabajamos en el campo del folclore y los anteriores agentes. Esa revisión crítica es para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, en principio. Y también advertirnos sobre los desplazamientos que puede tener el folclore cuando se transpone en el campo educativo. A veces ha habido una tendencia por las didácticas, las pedagogías en ese momento en orden, por el proyecto del sistema educativo que se elaboró pensando en una nacionalidad homogénea, unificada culturalmente, donde evidentemente ese folclore respondía a una visión política, respondía a una valoración que venía a distintos sectores
y que contribuyen a crear un proyecto hegemónico dentro de la sociedad argentina. Eso después se fue diluyendo, ese proyecto, y quedó una ritualización en la enseñanza del folclore, una repetición, estereotipación, lo que señalaba en la historia Roberto, lo que Karina señaló, esas territorializaciones que se hicieron o provincializaciones del folclore. Yo encontré en el Consejo Nacional de Educación una nota que le decía al área de gimnasia, el área de gimnasia, que tendría que lograr establecer una tipificación de las danzas tradicionales. Es decir, había una pedagogía que normativizaba el saber folclórico. Eso hoy tiene que procesarse con otra pedagogía. Ambas, Gaby, Claudia y Karina, han puesto de relieve la importancia del enfoque pedagógico que tenemos que pensar para la nueva ley. Esto ha sido señalado por ustedes muy contundentemente. El tema de respetar el protagonismo de los propios sujetos, no ir a exponer algo que es válido en el pasado, pero que hoy no tiene que ver con el folclore vigente en las propias comunidades. Ustedes también han señalado el tema de que ha habido históricamente una enajenación de nuestra propia identidad. Y ustedes están señalando alternativas para recuperar esa relación, valoración y conciencia sobre la propia identidad, ¿no? Sobre cuál es nuestra posición. Coincidimos en el tema de la problemática de la conceptualización. Es un problema académico, porque tampoco los científicos se ponen de acuerdo. Ha habido mucha crítica al folclore sin conocer los cambios teóricos del folclore. Muchos de los que vos mencionaste no leen las actuales teorías del folclore, le están contestando a autores de la década del 40, no los autores del siglo XXI. Ni tampoco valoran las producciones del siglo XXI que están haciendo ustedes, entre otros. Entonces, ese tema también. ¿Por qué han elegido los que cuestionan el folclore discutir con investigadores históricos? Es no visibilizar las producciones que ustedes están haciendo a través de las distintas actividades docentes de investigación y de... Por eso me parece interesante esta charla para que quienes nos escuchan ellos mismos empiecen a reflexionar, es decir, a objetivar por qué le pasó a la enseñanza del folclore lo que le pasó en el pasado, y además, ¿a qué tiene que responder el folclore hoy en la formación de ese sujeto? Y también apoyarse en cuál es la demanda de la sociedad en este momento respecto de la educación de las personas. Esas demandas que tienen que ver cómo nos respetamos mutuamente, cómo nos reconocemos con el otro, que no es simplemente decir, ay, qué lindo, qué distinto, sino que reconocer que el otro tiene otros valores y poder aceptar que tiene otros valores. Y no solamente decir, celebremos que somos distintos. No me quiero explayar más porque lo importante es darles tiempo a nuestra audiencia para que ellos puedan reflexionar y puedan hacer consultas a través del correo electrónico, el chat de este sitio, que estaremos para contestar a disposición. Y bueno, primero agradecerles que hayan participado de este evento. Segundo, que sigan trabajando en lo que están trabajando, porque es muy oportuno, muy valioso y hacia la construcción de este folclore en este momento. Es un desafío y nos lo jugamos los que estamos en folclore para que esto salga bien, para que esto responda a lo que la sociedad demanda y sobre todo en esta reapropiación del folclore desde un lugar de reconocimiento local, como decía Claudia, como dice Karina y como dice Roberto. Agradecerles que sigan trabajando en esto y que van a ser consultados evidentemente porque están abriendo dimensiones que
llevarán a operacionalizar de una manera mejor estratégicamente y con una conceptualización acerca de hacia dónde vamos con esto de la inclusión de la enseñanza del folclore en la escuela. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren comentar algo, está abierto el canal, creo, ¿no? Hola. Sí, Claudia. No habíamos ido un momento, así que No. está saliendo. Bueno, agradecer nuevamente esta posibilidad y como dicen aquí los compañeros, es una empresa maravillosa poder conseguir la incorporación de esos contenidos en la currícula de la formación de nuestros niños desde el nivel inicial hasta el secundario, ¿no? Para trasuntar en eso que queremos, que es uno de los objetivos de la educación, formar ciudadanos conscientes que puedan valerse de sus situaciones regionales para propender a una mejora en sus salidas laborales y en su salida en lo que es en vivir en familia, ¿no? Yo creo que el folclore, como lo decíamos al principio, tiene mucho de esto. Claros ejemplos tenemos, y como hablaba aquí el compañero, de los próceres y la compañera, de las posibilidades curriculares para revalorizar todos y cada uno de sus aspectos. Seguramente, si seguimos en el camino unidos, vamos a conseguir definir las necesidades, porque se parte de las necesidades de nuestros alumnos, eso es importantísimo, y el interés de ellos. De todas maneras, auguro un futuro muy bueno, porque realmente en estas situaciones pandémicas que estamos trasuntando y que podamos tener esta reunión y podamos seguir pensando en un futuro desde un lugar propio, eso es maravilloso ya. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Claudia. Bueno, yo también agradezco nuevamente a Ana María Dupey, que siempre me invita, me hace parte. La verdad que reflexionar juntos, como bien lo decís, Claudia, en este momento es como el vaso lleno de la virtualidad, ¿no? Que podemos juntarnos de lugares tan diversos, pero cada uno estando en su casa. Lo celebro y bueno, vamos a estar participando de este 6º Congreso Nacional de Folclore en la capital neuquina, que va a reunir seguramente a colegas y a compañeros de diferentes lugares. Creo que discutir y pensar y reflexionar sobre aquellos contenidos que deben ingresar al sistema escolar es buscar de alguna manera legitimar los saberes que, como bueno lo decías vos, Roberto, no necesariamente han tenido un lugar de legitimidad en la currícula escolar. Así que hay mucho por trabajar y el desafío es grande, así que hay que hacerlo colectivamente. Gracias. Chao. Bueno, hasta acá hemos llegado con este panel y muchas gracias.